En la madrugada a las 3 había mucho silencio de la ciudad y el sonido intrigante de la alarma. En el Museo de Arte Metropolitano, las luces de emergencia comenzaron a parpadear, iluminando los pasillos vacíos donde las sombras se alargaban como dedos acusadores. En medio de la oscuridad, un hombre alto y esbelto se movía con la gracia de un felino, deslizándose entre las valiosas obras de arte como un fantasma. Este hombre es conocido en los lugares de crimen más profundos como Sherlock, era un maestro del crimen. Con su inteligencia aguda y su habilidad para el engaño, había eludido a las autoridades durante años, dejando tras de sí solo una estela de misterio y caos. Pero esta vez había despertado la atención del mejor detective de la ciudad, Juan. Juan era un hombre muy peculiar de muy pocas palabras, con una mirada penetrante que parecía leer los secretos más profundos de quienes lo rodeaban. Con su gabardina desgastada y su sombrero inclinado hacia adelante, era conocido en toda la ciudad por su habilidad para resolver los casos más difíciles. Y cuando se enteró del robo en el museo, sabía que tenía que intervenir. El primer indicio lo llevó a los callejones oscuros donde se encontró con Luana, una joven artista callejera con ojos que brillaban con determinación. Luana le contó a Juan sobre una figura misteriosa que había visto merodeando por el museo la noche del robo, moviéndose con la gracia de un bailarín y desapareciendo en la oscuridad antes de que pudiera distinguir su rostro. Con esa valiosa información en su poder, Juan intensificó su búsqueda. Pero Sherlock era un adversario astuto, siempre un paso adelante y dejando pistas confusas en su estela. Fue entonces cuando Juan decidió cambiar su enfoque. En lugar de perseguir a Sherlock directamente, se propuso desentrañar la red de cómplices y aliados que lo protegían. Su primera parada lo llevó al inframundo de la piratería informática, donde se encontró con Rob, un hacker experto con habilidades impresionantes en el mundo digital. A regañadientes, Rob reveló que había estado trabajando con Sherlock, ayudándolo a borrar cualquier rastro de sus crímenes en línea. Armado con esta nueva información, Juan intensificó su búsqueda. Cada pista lo llevaba más profundo en el submundo del crimen, donde se encontró con personajes sombríos y peligrosos que estaban dispuestos a todo por dinero y poder. Pero Juan no se dejó desanimar. Con una determinación férrea, siguió adelante, decidido a llevar a Sherlock ante la justicia. Después de semanas de búsqueda implacable, Juan recibió una pista crucial que lo llevó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Al entrar en el almacén, se encontró cara a cara con Sherlock, quien estaba rodeado de las obras de arte robadas. La tensión en el aire era palpable cuando los dos hombres se enfrentaron, cada uno midiendo al otro con miradas penetrantes. La confrontación fue épica, con Juan y Sherlock luchando en una batalla de ingenio y habilidad. Pero al final, fue Juan quien emergió victorioso, con Sherlock esposado y derrotado a sus pies. Con el criminal capturado y las obras de arte recuperadas, la ciudad pudo finalmente respirar aliviada. Luana y Rob fueron recompensados por su valentía y ayuda en la captura de Sherlock, mientras que Juan recibió elogios y reconocimiento por su dedicación y determinación inquebrantable. Y así, el caso de Sherlock el criminal llegó a su fin, dejando atrás un rastro de misterio y emoción en su estela. Pero para Juan, el detective implacable, fue solo otro capítulo en su interminable búsqueda de justicia en las calles oscuras de la ciudad. Las luces de la ciudad brillaban con intensidad cuando Juan finalmente escoltó a Sherlock a la comisaría. La noticia del arresto se extendió rápidamente y pronto la prensa rodeaba el edificio, buscando detalles sobre el asombroso final del caso del robo en el museo. Mientras los reporteros se agolpaban en la entrada, Juan se retiró a su oficina para repasar los detalles del caso una vez más. Se sentó frente a su escritorio con la luz tenue de la lámpara iluminando su rostro cansado pero satisfecho. Había sido una larga y difícil búsqueda, pero finalmente había logrado capturar a Sherlock y llevarlo ante la justicia. Mientras repasaba las notas y los informes, la puerta de su oficina se abrió lentamente y Luana entró, con una sonrisa radiante en su rostro. Había sido su valiente testimonio lo que había proporcionado la pista crucial que finalmente condujo al arresto de Sherlock, y Juan sabía que le debía mucho a esta joven artista callejera. Gracias, Luana, dijo Juan con sinceridad, levantándose de su silla para estrecharle la mano. Sin tu ayuda, no habría sido posible atrapar a Sherlock. Luana devolvió el apretón de manos con gratitud. No hay de qué, detective. Fue lo menos que pude hacer para ayudar a hacer justicia. Mientras hablaban, la puerta se abrió de nuevo y Rob entró con una expresión de alivio en su rostro.
Había sido una tarea ardua para él romper las defensas digitales de Sherlock, pero finalmente lo había logrado, proporcionando la prueba necesaria para asegurar su arresto. Lo logramos, Rob, sí, exclamó Juan, dando una palmada en el hombro del joven hacker. Gracias por tu arduo trabajo. No podríamos haberlo hecho sin ti. Rob asintió con una sonrisa modesta. Fue un placer trabajar contigo, detective. Si alguna vez necesitas mis servicios nuevamente, solo dime. Con la emoción del momento disipándose, Juan se sentó de nuevo en su escritorio y reflexionó sobre el caso. Había sido una verdadera prueba de su habilidad como detective, pero al final, había prevalecido sobre el crimen y la corrupción que habían amenazado a la ciudad. Mientras ordenaba los papeles esparcidos sobre su escritorio, Juan no pudo evitar pensar en Sherlock y en lo cerca que había estado de escapar. Aunque había sido capturado esta vez, sabía que el mundo del crimen nunca descansaba, y que siempre habría otro desafío esperando en el horizonte. Pero por ahora, Juan estaba satisfecho de haber traído un poco de paz y justicia a la ciudad. Se levantó de su silla, se puso la gabardina y el sombrero, y salió de la oficina, listo para enfrentar cualquier desafío que el destino tuviera reservado para él. Porque, como siempre decía, un buen detective nunca se rinde, no importa cuán difícil sea el caso.